El tema de esta mañana es un tema casi obligatorio. La iglesia. Dios fundó la iglesia. El diablo la quiere destruir, pero no puede. Aquella promesa de Mateo 16, 18 sigue en pie. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Han pasado 2000 años desde que Jesús dijo eso. Y el diablo ha querido destruir la iglesia y no ha podido ni podrá. Ni el imperio romano, ni el nazifascismo, ni el comunismo, ni ningún ismo, ni el coronavirus, ni nadie podrá destruir la iglesia de Jesús. Esta es la iglesia de Jesús. No la puede destruir, pero la debilita a veces, la debilita. La vuelve ineficaz, inocua. Lo que leímos hace un momentico, cuando la sal pierde su sabor, ya hay que botarla. Y cuando la iglesia deja de ser la iglesia, ya no está cumpliendo el plan de Dios. Por eso esta mañana el tema que hemos escogido, que vamos a usar el pasaje que leímos, es la gran necesidad de la iglesia. Todas las iglesias tienen necesidades materiales. Recuerdo que la primera iglesia que pastoreé se llamaba Sion, también en Oaxaca, Pinar del Río, no tenía bautisterio. Los primeros bautizos que hice tuve que ir a Artemisa. Y los hermanos decían: pastor, queremos un bautisterio. Y se hizo el bautisterio. Se ganó un hermano albañil y dimos pico y pala, y los hermanos, ¿saben cómo es la vida? Y se hizo un bautisterio. Esa era la necesidad de la iglesia en ese momento. De ahí me trasladé, cuando salí de la prisión, me trasladaron para Caibarien, a 300 kilómetros. Ahí había bautisterio, pero no había agua. En Cuba pasa así, cuando hay una cosa no hay la otra. No había agua. Recuerdo que los primeros bautizos que hice, por cierto, bauticé al pastor Felipe Rodríguez, fue uno de los primeros bautizos que hice allí. Hubo que traer agua del mar. Estaba en la playa, el malecón que estaba a 3 cuadras de allí. Y cuando vimos que el agua, porque la noche entera el chorrito de agua aquel no llenó el bautisterio hasta hubo que salir tempranito con unos tanques de agua a buscar agua al mar. Pastor, necesitamos agua. Hicimos una cisterna, pico y pala. Juan, está aquí Juan Siberio. Juan Siberio nos ayudó, él era la fiesta. Y se hizo un hueco en el patio y se hizo una cisterna. Era lo que la iglesia necesitaba, una cisterna. De ahí me trasladé para Cruces. En Cruces había un viejo piano. El mejor coro que yo tuve en mi iglesia fue el de Cruces. De ahí la familia Pong, la familia Pong. Pero era un piano viejo, yo lo comenté: pastor, necesitamos un piano. Y lo buscamos. Fuimos a Caibarien y conseguimos un piano de cola, me acuerdo. Bueno, en Tapaste no había así ninguna necesidad grande. Llegamos a Arroyo Apolo. Pastor, te queremos un templo. ¿Se acuerdan de Arroyo Apolo? ¿Hay uno por ahí? El templo viejo estaba lleno de comején. Y se hizo el templo para la gloria de Dios. Pero esas son necesidades materiales. Pero la iglesia tiene necesidades espirituales también. Y Jesús, en este pasaje que acabamos de leer en Juan 17, en esta oración, este pasaje, bueno, la Biblia recoge varias oraciones de Jesús. La oración modelo en Mateo 6, esta le llama la oración de intercesión por los discípulos. Ustedes se fijaron ahí cuando se leyó. Jesús está, déjeme decirle, si usted quiere conocer las últimas 24 horas en la vida de Jesús, lea Juan del capítulo 13 al final. Ahí están las últimas 24 horas de la vida de Jesús. En el 13, cuando Jesús lava, ¿se acuerdan los pies de los discípulos? Pero en el 17 es una oración que Jesús hace por su iglesia. Y allí dice Jesús la gran necesidad de la iglesia de todos los tiempos, especialmente en el versículo 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, por supuesto, y a Jesucristo,
que has enviado. La iglesia necesita conocer a Cristo. No es lo mismo, hermano, decir conozco de Cristo a conozco a Cristo. No es lo mismo. Job. En Job 42 hay un versículo que ustedes han oído muchas veces, pero que nos habla de la diferencia entre conocer de una cosa y conocer esa cosa. Job, allí en el capítulo 42, dice: de oídas te había oído, he oído de ti, pero ¿ahora qué? Mis ojos te ven. Muchos de nosotros, hermanos, y es la gran tragedia de la iglesia, hemos oído de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Necesitamos intimidad con Jesús. Lo tratamos a veces como un vecino, como un amigo, pero Cristo quiere más que eso. Cristo quiere ser el Señor, el dueño. Dice Juan, dice Jesús: Señor, que te conozcan a ti. Tristemente, mis hermanos, Jesús es el gran desconocido de muchos cristianos y de muchas iglesias. Oímos de Jesús, sabemos de Jesús, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús. Yo hacía muchos años que quería conocer las cataratas del Niágara. Un poeta cubano de Santiago de Cuba, Heredia, se llama un santiaguero por aquí, escribió una famosa poesía titulada Oda al Niágara. Usted sabe que la catarata de Niágara es la catarata más grande del mundo, una de las 7 maravillas del mundo moderno, etc. Y yo tenía en mi corazón el deseo, pero ha sido imposible. En los viajes que hice aquí eran viajes de trabajo, de corre-corre. Pero después que ya estuve aquí, mi esposa tiene un hermano por allá cerca de las cataratas, y fuimos a verlo. Y él nos llevó a ver las cataratas del Niágara. Ay, mire, yo había visto películas, fotografías, la poesía que Heredia describe, la poesía. Por cierto, está allí, esa poesía está puesta allí. En el lago canadiense hay un monumento de bronce ahí. Pero no era lo mismo leerla y verla en una película que dejarme que me cayera la lluvia, que me salpicara. Era una emoción tremenda. No es lo mismo oír de Jesús que vivir con Jesús. Esa es la gran necesidad que tiene todo cristiano, la que tú tienes, la que tengo yo. Vivir al lado de Jesús, a la sombra de Jesús, llorar con Jesús. Esta mañana el maestro hablaba de llorar. Jesús lloró. Necesitamos que esa sensibilidad, hermano, no se pierda. Vivimos en un mundo duro, en un mundo cruel, en un mundo frío. No podemos perder, hermano, la sensibilidad. Cuando una persona pierde la sensibilidad porque está muerto. La iglesia tiene que ser sensible al dolor de otros. Decía José Martí que como en mejilla propia tenía que sentir todo hombre la bofetada que reciba otra mejilla de hombre. Tengo que sentir el dolor de otro. El hambre que pasa a otro tengo que sentirla yo. El dolor de otros, las necesidades de otros. El mundo, hermano, lo he dicho muchas veces, es un barco que se hunde. Necesita un capitán, y ese capitán se llama Jesucristo. Y ese es el capitán de la iglesia. Tenemos que conocer de Jesús. Tenemos que vivir bajo la sombra de Jesús. Tenemos que tocar el manto de Jesús. Jesús era Dios.
Cuando Felipe, ahí en Juan 14, le dice: Señor, quisiéramos conocer a Dios, quisiéramos conocer, ay, Felipito. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Dice que una vez un maestro le preguntó a una niña de la escuela dominical que quién era Jesús, porque los niños son maravillosos. Y aquella niña dijo: Jesús es el mejor retrato que Dios se ha hecho. Qué lindo, queremos conocer a Dios. Conoce a Jesús, acércate a Jesús, llora con Jesús, siente con Jesús, ora con Jesús. Aquellas noches que se pasaban orando. La iglesia necesita desesperadamente conocer más de Dios. Dios es el gran ausente de muchas iglesias y de muchos cristianos. Pero es muy difícil conocer a Dios totalmente. Dios es infinito, pero Dios se nos ha revelado. Y la Biblia es la revelación escrita de Dios. Y en su palabra tenemos que ir a ella, hermano. Lo dije, creo que lo dije aquí a principio de año. Este año me propuse. Yo había leído la Biblia muchas veces, en 60 años que llevo. Pero este año me propuse leer la de carretilla. Solo que hay carretilla, ¿verdad? Comenzando desde Génesis, ya voy por Jeremías, ya voy ya. Ahí de lleno cada día. Señor, háblame. Como aquella carta que me mandaba la enamorada. Usted sabe lo que se han enamorado las cartas, los enamorados. Qué linda esa carta. Esta es nuestra carta de amor. Nuestro Padre nos ama tanto que nos envía una carta de amor. Y esta. Léela, créela, vívela. Necesitamos conocer más de Jesús y claro, de Dios. Y por supuesto que Dios es infinito, pero hay por lo menos 3 áreas de Dios que necesitamos desesperadamente conocer. Necesitamos, hermano, en primer lugar, conocer de su amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ha amado no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uno de los grandes cristianos del siglo XX, ya está fallecido, Oswald Chambers, un tremendo escritor, y no sé si uno conoce un libro que se llama Lo Supremo, algo de eso, que habla de una paz suprema, es de Oswald Chambers. Él dice, Dios es amor. No es un atributo, es amor. Dios es amor, es la esencia de Dios, amor. Vivimos en un mundo sin amor, un mundo muerto, frío. El amor es vida. La iglesia tiene que llenarse del amor de Dios. En estos días estaba escribiendo un artículo sobre los premios. Ahorita el maestro habló de los premios Nobel. Los premios Nobel se dan en Suecia. Hubo un hombre llamado Alfredo Nobel, que fue el que inventó la dinamita y se hizo multimillonario. Y su fortuna, que era enorme, la dejó para premiar a los hombres y mujeres que se destacan en distintas áreas, por lo menos 6 áreas: química, física, esto, y una de ellas es la paz. Y escogí una serie de personas que han ganado el premio Nobel, por cierto, varios cristianos. Necesitamos, hermanos, sentir el amor de Dios. Ese amor, hermano, que nos mueve. El amor mueve. El amor es el motor de la vida. Pregúntele a una madre que hace por un hijo cosas increíbles. Y la iglesia tiene que tener en el amor de Dios la gran motivación de vivir. Jesús vino a la cruz por el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, vino él mismo
El amor se da, el amor se entrega. Primera de Corintios 13, lean todo el cuento, lo conozco. Yo me convertí con Romanos 5:8. Nunca olvidaré aquella madrugada en que caí al suelo llorando cuando leí Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Cuando hablé de los premios Nobel quería hablar de una monjita de tamañito así. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La Madre Teresa de Calcuta. Así flaquita, yo creo que pesaba 90 libras. Era de Albania, un paísito de allá que era de la antigua Europa del Este. Se fue a la India. Y allí se dedicó a recoger a los leprosos que se morían en la calle. ¿Saben cómo se mueren la gente con el coronavirus en la calle? En la India hasta el otro día se morían en la calle, nadie los tocaba, eso es. Y aquella mujer dejó su familia y se fue allí. Se ganó el premio Nobel de la Paz. Dice que una americana millonaria un día le visitó y cuando la vio curar las llagas purulentas de un leproso, le dijo: ay, Madre Teresa, yo ni por $1.000.000 haría eso. Y ella dijo: yo tampoco, lo hago por amor. El amor mueve. El amor es el motor de la vida, mis hermanos. Y la iglesia tiene que tener ese motor de amar al pobre, al hambriento, al necesitado, a la viuda, al huérfano, a los perdidos. Vivimos en un mundo perdido, mis hermanos. Un mundo que se hunde, el Titanic se hunde. El pastor de ustedes fue salvavidas, pregúntenle. Él trabajó mucho en las playas, Marianao, salvando a los que se ahogaban. La iglesia tiene un salvavidas y ese salvavidas se llama Jesucristo. No te quedes con el salvavidas en casa. En estos días que he tenido, estoy llorando para que Dios salve a un médico que me han atendido. Le regalé un libro a cada uno de ellos. El mundo se hunde sin Cristo, mis hermanos. Y tú tienes a Cristo, no te quedes con Él, por favor. El amor todo lo puede, dice el cuento 3, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, lo demás se acaba. El amor permanece. La iglesia tiene que conocer más del amor de Cristo. Métete allí en los evangelios, métete en las cartas de Pablo, que destilan amor, como el panal de miel destila miel. La palabra de Dios destila amor, el amor de Dios. El maestro habló de Moisés. Qué pueblo más rebelde era Israel, un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde y contradictorio, pero el amor de Dios no se agotó, ni se agota. Es inagotable, el océano del amor de Dios es inagotable. Y la iglesia tiene que ser mensajera de ese amor. Amor por el que sufre, amor por el que llora, amor por los perdidos, amor por los desamparados, amor por la gente que no sabe que hay una esperanza. En estos días oí la noticia, en lo que va de año se ha aumentado un 30% los suicidios en este país. El alcoholismo ha subido a un 50%. La única mercancía que no se ha dejado de vender, al contrario, el alcohol y las armas de fuego. La gente compra pistolas. Un mundo desesperado, un mundo en bancarrota, un mundo fracasado. Cristo es la única esperanza. Le oí esa palabra a una psiquiatra. Bueno, ella no dijo que Cristo era, pero cuando la hablaron del suicidio, ella dijo: es que la gente vive sin esperanza. Claro que sí, porque Cristo es la única esperanza. El mundo pone su esperanza en Wall Street, en el Capitolio, en la Casa Blanca, en las elecciones. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Allí en el Salmo 39:7, David
después que había pecado y que había cometido todo aquello, clamó yo, Señor, ¿a quién esperaré? Y él mismo se respondió, mi esperanza está en ti. Tenemos que conocer más del amor de Dios, de ese amor, hermano, que ha llevado a los misioneros hasta lo último de la tierra. Yo he estado muy vinculado con misiones por razón de mi hijo Baratán, que está en ese ministerio. En estos días me hablaba de un amigo de él, coreano, que fue pastor aquí en Seattle, y que se fue a Turquía a trabajar allá, y murió en estos días de cáncer. Esos hombres que abandonan su familia, su patria, se van a otros lugares. Como muy Yancare, que se fue, nunca más regresó a Inglaterra. Allá enterró a 2 esposas, la tercera lo enterró él, y la tercera lo falleció. David Livingstone, que se fue a África, en África de aquella época, yo estaba en África. En África hay carreteras y aviones como aquí. Era la época de los grandes ríos, el Congo, el Níger, el Nilo. Se adentró en aquel continente salvaje. Y allí gastó su vida. Allí bajo un árbol enterrado en su corazón. El mundo necesita amor. Y ese amor es el amor de Dios. También la iglesia necesita conocer más de la santidad de Dios. Vivimos en un mundo sucio, mis hermanos. No sé si vieron estos días una película, a veces un video de una playa de República Dominicana, que llegó una avalancha allí de basura que hay por los mares por ahí, y aquello fue horrible. En el mar hay millones de toneladas de basura que la gente ha botado. Hay lugares donde el mar está, los peces se mueren. Vivimos en un mundo sucio, en una sociedad que es una suciedad. Pero en ese mundo tú tienes que vivir, yo también. Dios nos ha puesto aquí y nos ha dado la orden de ser santos. Allí en Primera de Pedro, el viejo apóstol, el viejo pescador, cita un pasaje de allá de Levítico por allá, donde dice el Señor que tenemos que ser santos. Ahí está, santos. Ahí está. Aquí está. Primera de Pedro 1:16. Como aquel que os llamó es santo, sed. El verbo está en imperativo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fácil, no es fácil. ¿Sabes que no es fácil? Una sociedad corrompida, hermano. Una sociedad, hermano, que apesta. Vivimos en un basurero, en un muladar. La política corrompida, la educación, las universidades están podridas, la medicina, ya tú no sabes si lo que el médico te manda es verdad o es para cobrar el seguro. La religión, hay una pila de farsantes, hay un tipo ahí que está preso, no sé ni por dónde, acusado de abusar de las muchachitas de la iglesia, una pila de religiones falsas. Y en medio de un mundo así tenemos que vivir santo y puro. Es una orden, es un desafío. En estos días leyendo, alguien me regaló un libro de José Martí, 2 versos sencillos eso, y Martí escribiéndole al hijo, le dice: hijo, prefiero verte muerto a verte vil. Cristo nos da la orden. Tenemos que ser puros y santos en medio de una sociedad corrompida, llena de pecado. La iglesia tiene que mantenerse limpia y pura. No sé si han oído hablar de un animalito que hay allá por Alaska, por allá por el norte de Canadá.
Se llama el armiño, el armiño. No es muy grande, del tamaño de un perrito, pero la piel es blanca y se hacen unos abrigos carísimos, los millonarios, las mujeres ricachonas. Esos son los abrigos que les gustan, de piel de armiño. Y claro, para cazar el armiño había que a veces, si usted le tiraba con un árbol, le rompía la piel y ya esa piel no servía. Si le atojaban los perros lo mordían y ya la piel no servía. Pero siempre hay alguien, ¿no?, inventa, ¿no? Y alguien descubrió que el armiño le tenía pánico a una cosa, a la suciedad. Y se las arreglaron para arrinconar a los armiños en ciertos lugares que hubiera suciedad. Dicen que el animalito hacía así y se dejaba coger porque prefería morir antes de manchar su pelaje. No manches tu pelaje, cristiano. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos santidad, para limpiar nuestros pecados. El apóstol Juan lo dice: la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Todo. La sangre de los animales del Antiguo Testamento tapaba el pecado. La sangre de Cristo lo limpia, lo arranca. Hay poder, ¿se acuerdan aquel himno? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios por esa sangre, mi hermano. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que hace 2000 años está cayendo como una catarata más grande que la catarata del Niágara. Y millones de hombres y mujeres, entre ellos tú y yo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. En mis largos pastorados he tenido oportunidad de bautizar a personas que eran pecadores sucios, una prostituta, un gay, un asesino, pero la sangre de Cristo tiene poder. Lo que no hace la cultura, lo que no hace la educación, lo que no hace la psicología, lo hace la sangre de Cristo. Y la iglesia tiene que llenarse de esa santidad, mi hermano. Necesitamos una iglesia santa, como la novia, vestida de blanco, que viene al encuentro del esposo. La iglesia. Tú eres la iglesia no es el templo. La iglesia eres tú y soy yo. El Señor vino a buscar la iglesia. La compró con su sangre. Tenemos que llevar la vida santa. Hay un pasaje allí en Hebreos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Una cosa es santidad y otra es santurronería, no es lo mismo. No es lo mismo gimnasia que magnesia, tienen las palabras, una letra, pero no es lo mismo. Santo, una persona limpia de mente. Tenemos que empezar por aquí. Cómo el diablo nos bombardea. Decía Martín Lutero, hablando de los pensamientos malos y de las tentaciones, decía: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que hagan nido en ellas. Me espantan las aves. Yo tengo que espantar a cada ratito a algún natillo. Señor, sácame esta cambiada la cabeza. Porque el diablo manda de bombardear, no importa que tú seas pastor y que seas viejo, viene idea fea. Señor, quítame esto. Y tengo que llorar a veces allí junto a mi cama, Señor. La santidad. Una iglesia santa, una iglesia pura, que la gente te vea vivir. Como decía el maestro, ya la gente no quiere oír, la gente quiere ver hombres y mujeres santos, puros, limpios, de boca limpia, de ojos limpios, de manos limpias. Hermanos, la podredumbre se nos ha metido en todas partes. Este país, yo lo conozco hace muchos años, yo vi este país de visitas hace 60 años. ¿Cómo ha cambiado este país, mis hermanos? Los valores cristianos han ido al piso. Una nación fundada sobre la Biblia. Hoy la Biblia casi que es un delito andar con ella. La han sacado de las escuelas, la han sacado de los tribunales. Necesitamos que América vuelva a sus raíces, come back, a sus raíces
La iglesia tiene que volver a Cristo, mis hermanos. La iglesia sin Cristo es un barco sin capitán. Cristo es la única esperanza. Tenemos que conocer más de esa santidad, de estar allí al pie de Jesús, como Marta. Y María se fue. Mientras Marta está ahí, María, porque Marta es la que estaba cocinando. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Necesitamos, hermanos, una iglesia que, como María, se siente a los pies de Jesús. Señor, háblame. Dime cómo tú quieres que yo viva. En medio de una sociedad loca. Una sociedad que ha perdido el control. Una sociedad enajenada, donde los valores cristianos se han sido echados por la borda. Tú y yo somos los embajadores de Cristo. Necesitamos vivir de tal manera que en mí puedan ver a Jesús. Como decía allí el versículo de esta mañana: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en los cielos. Más de su amor, más de su santidad, más de su cuidado. Dios nos cuida, mi hermano. Lo sabré yo ahora cuando tuve el accidente, cómo Dios me cuidó. Aquel accidente era para haberme desbaratado la cadera, la cabeza, pero Dios de alguna manera. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos han librado de accidentes, de cosas terribles? Manejar en este país nosotros cada día es una locura. El cuidado de Dios, sí. La iglesia tiene que estar consciente de que Dios nos cuida. Dios nos cuida porque somos suyos. Uno cuida lo de uno. Esta es la desgracia de estos sistemas que quieren acabar con la propiedad privada. La gente, lo que no es de ellos, no lo cuida, tristemente. Tú eres propiedad de Dios. Yo pertenezco a Cristo. Él me compró en la cruz del Calvario con la sangre de su Hijo. Soy suyo. Y por eso me defiende y me cuida. Allí en Isaías, el viejo profeta lo dice allí a los hombres de su época. Allí en Isaías habla de la santidad de Dios, del cuidado de Dios, el cuidado de Dios, cómo Dios nos cuida ahí. Dice ahí el profeta, hablando del cuidado de Dios. Isaías 49. Qué lindo, te pasé, quiero leerlo. Isaías 49, 15 y 16. Bueno, Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, tú lo sabes. Isaías, el profeta evangélico, cómo se escribe al pueblo de Israel, que había sufrido invasiones extranjeras, y le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, cosa que ocurre tantos días, parece un canto botado por ahí. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí estás siempre. Dios nos ha comprado, mis hermanos, al precio de la sangre de Cristo. Y esa sangre, mis hermanos, no se ha secado. Han pasado 2000 años y la iglesia cristiana, tú y yo, tenemos que seguir hablando del poder de la sangre de Cristo, del cuidado de Dios. Aquellos primeros cristianos, mis hermanos, yo soy historiador, esa es mi asignatura favorita. En estos días me he podido leer mucho, he estado en casa, muchos libros de historia cristiana. La Inquisición, millones de hermanos nuestros fueron quemados en la hoguera por ser fieles a Cristo. Todavía esas hogueras no se han apagado.
pero el amor de Dios tampoco se ha agotado. El nazifascismo. Hace poco me leí un libro que me hizo llorar como un bobo. La vida de un pastor luterano llamado Dietrich Bonhoeffer, profesor universitario, un hombre culto, teólogo, escritor de varios libros, una figura destacadísima, pero que se enfrentó a Hitler. No disparó un tiro, pero predicaba desde el púlpito. Fue llevado a la horca. 6 millones de judíos y miles de cristianos murieron en los campos de concentración de Alemania. Pero Hitler pasó a la historia como un monstruo y Cristo sigue vivo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia de Jesucristo, Dios la cuida. Dios la ama. Como la madre cuida a su nené, así Cristo en la cruz del Calvario nos mira con amor. Cristo está en la presencia del Padre, sentado en el trono del Padre. Y desde allí, hermanos, vela por la iglesia. No estamos desamparados, no. Hay alguien que cuida de su iglesia. El buen pastor cuida de su iglesia. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un lobo. Había ordenado la muerte de Esteban allí en el libro de Hechos, capítulo 7. Y en el capítulo 9 iba para Damasco con autorización de los sacerdotes para prender y matar a los cristianos. Pero en el camino de Damasco el lobo se encontró con el buen pastor que lo pagó en seco. Y allí el asesino Saulo se convirtió en el apóstol San Pablo. Ese es el poder transformador, el poder regenerador del Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso tú lo tienes, cristiano. Tú y yo sabemos que hay poder en la sangre de Cristo. Sabemos que el Evangelio, hermano, da nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No sé si ustedes saben que hay un ministerio muy lindo que se lleva a cabo en las cárceles. Miles de hombres y mujeres en las cárceles están siendo evangelizados para convertirlos a Cristo y hacer de ellos ciudadanos dignos. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos. Y ese es el poder, hermanos, en el cual confiamos. No confiamos en barcos, ni en aviones, ni en cohetes, ni en Wall Street. Nuestra fortaleza es Jesucristo. Nuestra fortaleza. El famoso himno, Martín, ¿ustedes se acuerdan? Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice que cuando Lutero lo escribió, estaba escondido, estaba huyendo. La Iglesia Católica le había puesto precio en su cabeza, estaba escondido en un castillo allá de un amigo, allá en una región de Alemania, entre Alemania y Francia. Y las noticias llegaban que están buscándote para matarte. Catalina, la mujer le encanta dar noticias. Oye, te están buscando. Decía Catalina, lee el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, mi hermano. A veces Dios nos hace pasar por las tribulaciones para que podamos reconocer su poder. Si tú tienes un paraguas guardado en el escaparate y nunca lo has puesto bajo un aguacero, tú sabes si el paraguas sirve o no. Pero allí bajo el aguacero más fuerte donde se demuestra la calidad del paraguas. Es en el sufrimiento, en las pruebas, mis hermanos, donde Dios se manifiesta. En estos días le oí un sermón al viejito Charles Stanley de ahí. Se titulaba Las bendiciones de la adversidad. No nos gusta la adversidad, pero a veces Dios la permite para que podamos buscar más de Él. Mis amados hermanos de la iglesia Sion, el coronavirus va a pasar y un tiempo ya será historia, pero la iglesia no va a pasar. La iglesia es la embajada del reino de los cielos.
Y hay que seguir adelante, poco a poco, sí, abriendo. El pastor estará organizando aquí unos días. Y la iglesia Sion sigue adelante. Dios los ha puesto a ustedes aquí, en esta área. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Ustedes son también la luz del mundo, mi hermano. Amados hermanos de Sion, Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Y que el reino de los cielos siga contando con ustedes. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. Que les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén.